Buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Estamos en vivo por esta aplicación, así que damos gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, a los que se están conectando y están haciendo su aparición en la plataforma, en la aplicación. Gracias. A los que usted no ve por ahí, por favor, pues sería bueno llamar la atención y de alguna forma invitar a aquellos hermanos que aún no se encuentran vinculados a nuestra predicación expositiva de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Bien, voy a hacer un breve recuento. Al fondo escucharán unas manifestaciones de una mascota de mi vecindario que por lo demás espero no les incomode a ustedes. Bien, déjeme por favor hacer enmarcar nuestra enseñanza dentro de lo que hemos visto hasta ahora. Lo habíamos visto en nuestra serie, pero voy a tratar de enmarcarlo lo más brevemente posible para que los que apenas hoy nos ven o se conectan tengan como el marco de qué es lo que estamos enseñando. Colosenses, el apóstol Pablo, enseñando, haciendo una carta de advertencia a la iglesia en Colosas. La iglesia en Colosas había sido una iglesia fundada por Epafras. Epafras envía un informe a Pablo, donde le dice que ciertamente es una iglesia que ha venido de alguna manera creciendo en la fe en Cristo, en el amor y en la esperanza a causa de la palabra. Esto es el verdadero evangelio. Estoy leyendo el capítulo 1, el versículo 5. Bien, Pablo escucha esto con gran gozo. Sin embargo, Pablo dice, y más adelante anima, les dice a ellos, por lo cual también nosotros desde el día que oímos, o sea, desde el día que les dijeron, les compartieron de este informe, pues no ha dejado de cesar, no ha dejado de orar, no ha cesado de orar por vosotros. Esto es por la iglesia en Colosas. Recuerde, mi amado hermano, que en aquel tiempo pues se vivía dentro de una cultura, una sociedad ciertamente inmoral, idólatra. El trasfondo de los creyentes en la iglesia de Colosas era ese. Venían de hacer una serie de idolatría a la diosa Cibeles. Esto estaba acompañado de orgías, de todo tipo de inmoralidad sexual, danza frenética, música frenética, y pues de alguna manera se movía en medio de, de esta cultura todo esto que les estoy mencionando. Por eso para el apóstol Pablo es muy grato escuchar que los hermanos se han afirmado en la fe, que han desarrollado amor, que viven en la esperanza. Y realmente para uno como pastor también es una gran bendición y es de gran gozo saber que muchos se han apartado para el Señor, que aún en medio de que estamos en una cultura idólatra y moral, muchos siguen siendo apartados para el Señor. Pues era la misma alegría que sentía el apóstol Pablo por la iglesia. Y con gozo, dice el apóstol Pablo, daba gracias al Padre, y daba gracias ciertamente porque él consideraba, desde su perspectiva bíblica obviamente, que pues estaban siendo aptos para el reino, y esto por medio de Jesucristo. En el capítulo 2, el apóstol Pablo hace una, una exposición muy especial a lo que lo he llamado yo un poema de salvación, porque está entre el versículo 15 y el versículo 20 del capítulo 1, en la segunda parte del capítulo 1. Entre el versículo 15 y el versículo 20, muestra a Cristo en su relación con el Padre, a Cristo en su relación con la creación, a Cristo en su relación con la iglesia y a Cristo como el Redentor. Entonces, pues qué bendición como Él lo muestra. ¿Y para qué lo muestra? Dice más adelante. Ciertamente lo muestra porque Él les recalca una vez más que fue a causa de esto que ellos fueron reconciliados. ¿A causa de quién? De Cristo. Y dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora hemos sido reconciliados. Pues qué bendición, hermano, porque a partir de ese momento pues son considerados dentro del reino,
y esto por causa de Cristo, cada uno de los miembros de la iglesia en Colosas. Del versículo 24 al versículo 29, que lo expusimos, lo hemos venido desarrollando, vimos el ministro, el ministerio y el evangelio. Y al final vimos para qué el evangelio. Y dice la palabra, escuche, versículo 28. Ya marcamos, ahora el versículo 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre, subraya a todo hombre. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Jesucristo a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bien, cuando inicialmente dice amonestando a todo hombre, o sea, llamando la atención, para eso el apóstol Pablo decía, para eso es que hemos aprendido el evangelio, para eso es que hemos descubierto las riquezas que son en Cristo Jesús, para ello es que ciertamente nos ha revelado a Cristo en relación al Padre, a Cristo en relación a la creación, a Cristo en relación a la iglesia, a Cristo en relación a la redención. Para eso, y es el evangelio, para eso es que también hemos sido llamados, para enseñar a qué, a todo hombre, para amonestar a qué, a todo hombre. O sea, amonestar significa llamar la atención, poner la mirada, que ciertamente le sea revelado su pecado. Y dice más adelante, para enseñar a todo hombre en toda sabiduría. ¿En cuál sabiduría, Pablo? En la sabiduría ciertamente que es en Cristo Jesús, ya lo había reseñado el apóstol Pablo del versículo 15 al versículo 20, en la sabiduría que está en Cristo Jesús. De manera pues que como está la sabiduría en Cristo Jesús, lo que el apóstol anhelaba también era presentar a cada uno de los miembros de la iglesia en Colosas perfectos. ¿Qué significa perfectos? Maduros. ¿Maduros delante de quién, Pablo? A fin de presentar perfectos en Cristo, o sea, maduros en Cristo Jesús a todo hombre. ¿A cuál todo hombre? A todo aquel que se le había amonestado, a todo aquel que se le había enseñado. ¿Qué se le había enseñado? Versículo 15 al versículo 20. ¿Vamos bien? Muy bien, hermano. Espero que usted me esté entendiendo. Muy bien. Y que yo me esté haciendo entender mejor. Muy bien, que yo me esté haciendo entender. Así que, mi amado hermano, ya en el versículo 29 dice, para lo cual, o sea, está hablando el apóstol Pablo, él había trabajado mucho. Había trabajado, dice, para lo cual he trabajado luchando ergosomai, que significa hasta la agonía. O sea, había trabajado hasta el cansancio, hasta el agotamiento. Y sigue ahí, según la potencia. Ahora, él recibía esa potencia, ese poder y esa potencia la recibía ¿de quién? De él. ¿De quién es él? Cristo. ¿En quién? En el Espíritu, la cual actúa poderosamente en mí. O sea, recuerden ustedes que Pablo estaba preso. En las 3 cartas que el apóstol Pablo escribió, Filemón, Filipenses y Colosenses, desde la cárcel. Entonces, había un poder en Pablo, que era el poder en Cristo, que lo hacía ciertamente mantenerse firme y actuando poderosamente, ¿no? Pero esto no venía de él, sino esto venía ¿de quién? De Dios. Amén. ¿Vamos bien? Muy bien. Dicho lo anterior, entremos entonces al capítulo 2, versículo 1. ¿De acuerdo? Que es nuestro texto de hoy para los que nos vienen siguiendo. Nuestro texto de hoy va está en el capítulo 2, en el versículo 1, y vamos a estar desarrollando hasta el versículo 7, pero permítame hacer una división por secciones de esta porción de la palabra, y vamos a dividirla inicialmente hasta el versículo 6, y en el versículo 6 vamos a hacer a su vez 3 subdivisiones para poder entender mucho mejor el texto, y nos vamos a detener ciertamente en algunas palabras claves que son muy importantes para poder ciertamente tener la certeza de qué es lo que el apóstol Pablo cuál fue la intención de él con respecto a escribirle la carta a los colosenses y en particular en este texto. Así que vamos a leer del capítulo 2, del versículo 1 al versículo 7. Y dice, porque quiero que sepáis, ahora bien, escúcheme lo siguiente, aquí dice 2 y 1, pero no es que se esté desconectando del anterior texto, es seguido. Lo que pasa, pues se han hecho este tipo de divisiones. No quiere decir que estén mal hechas, pero muchas veces no continúan la secuencia, no continúan ciertamente con lo que el apóstol Pablo quisiera decir, o sea, de continuo. Entonces, vamos a leer del 28, bien, del 1.28 hasta el 7, para tener más claridad. Dice,
a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo, pero que para que nadie os engañe con palabras persuasivas o vana palabrería, dice otra versión. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido, por tanto, o sea, de acuerdo a lo que les he dicho anteriormente, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Bien, voy a ir un poquito más rápido hoy, por favor, así que espero que usted esté presto, esté muy atento, ¿sí? Si usted dejó puesta el chocolate en la olleta y dijo hirviendo, hermana, vaya por el rápido, regrese. Pero la idea es que tenga quietud y tenga la actitud de María antes que de Marta. Amén. Los chicos que están ahí, los niñitos, por favor, ténganlos en sujeción. Sé que es muy difícil, algunos saltan, se pegan al techo, otros aruñan las paredes, pero procure de alguna manera tener quietud. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Te pedimos, buen Dios, Señor, que por favor neutralices todo impedimento, Señor. Todo aquello que quiere impedir que tu palabra llegue, Señor, no solamente al oído, sino a la mente y el corazón de cada uno, Señor. Por favor, neutraliza todo aquello. También, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, de ser posible, amado Rey, neutraliza también de los corazones todo orgullo, toda autosuficiencia, toda arrogancia, en el nombre de Cristo Jesús. Pero también, Señor, te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo asistiéndome, porque a la verdad si algo tengo que declarar es que soy insuficiente, soy muy limitado y soy falible, Señor. Así que ayuda a este predicador en el nombre de Cristo Jesús para que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo la iluminación, Señor, para poder enseñar la revelación correcta, precisa de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y bendice a cada uno que hoy está atento, que está ávido, que tiene hambre, que tiene sed de los principios y las verdades bíblicas, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por limpiar los aires. Gracias, Señor, por disponer los corazones, porque nada de esto viene de nosotros, todo viene de ti. Si este tiempo lo dispusiste, lo hiciste para nosotros. Si nuestra mente está dispuesta es porque tu espíritu obra. Y si nos vamos a adquirir conocimiento es porque tu palabra nos es revelada. Y todo esto viene de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que es el centro de nuestras vidas, el centro de la palabra. Amén y amén. Bien, mi amado hermano, el apóstol Pablo tenía una gran inquietud en aquella época y era que habían falsos maestros, falsos profetas. Ciertamente hay algo que me llama mucho la atención. Por lo regular los falsos maestros, falsos profetas, falsas doctrinas están muy bien equipados. Hablándolo a nivel general, están muy bien equipados de instalaciones, están muy bien equipados de tecnología, están muy bien equipados en cuanto a discipulado, hacen que cada uno de sus maestros se encuentren muy bien discipulados, muy bien equipados. En eso se centraban también los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos profetas. O sea, la gente cree que a veces cuando ven falsos maestros, falsos profetas, como en el tiempo de Colosenses, creen que hacer, unos buenos para nada, y resulta que no era así. Si el apóstol Pablo tenía una gran inquietud en ese tiempo, en ese momento, porque dice, quiero que sepáis cuán grande lucha, ahora lucha, cuán grande lucha, o sea, lucha no lo dice tal cual, no lo expresa tal, porque escuche, el apóstol Pablo no los conocía a ellos, más adelante los vamos a ver. Vamos a ver que él no los conocía a ellos. Verdaderamente quien tenía contacto directo con ellos era Epafras. Sin embargo, él dice que él tenía una lucha, pero una lucha no espiritual, era una lucha en su oración, era un ruego, era una súplica sin cansancio. Lucha significa gozomai, que significa hasta el cansancio, hasta la fatiga. Tenía una lucha el apóstol Pablo. ¿Y por qué era? Porque la iglesia estaba siendo edificada, la iglesia estaba siendo fortalecida. Se les había enseñado desde el versículo 15 hasta el versículo 20, Cristo con relación al Padre, Cristo con relación a la creación, Cristo con relación a la iglesia, Cristo con relación a la redención. En eso se había edificado la iglesia en Colosas. Los habían sacado de una cultura idolátrica, de una cultura
estaban siendo fundamentados, más sin embargo los maestros y los profetas de la época, pues obviamente seguían estando preparados, muy preparados. Por eso, mi amado hermano, el apóstol Pablo tiene una gran inquietud y dice, una gran lucha, dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ahora bien, la lucha sí ciertamente no era porque habían sido ya conversos. La lucha, como la vimos desde el versículo 28, dice la palabra, para que puedan ¿qué? Perfecto en Cristo Jesús. Perfección significa maduro. Tenía una lucha. O sea, estaban creciendo, estaban sí siendo edificados, más sin embargo necesitaban ser maduros. Él sabía lo que rodeaba en ese momento a Colosas, lo que rodeaba a la iglesia. Así que él sabía siempre que iban a ser amenazados en todo tiempo. En todo tiempo. Por eso el apóstol Pablo dice, tengo una lucha. Ahora, la lucha no era infundada, no era algo que se le había ocurrido. No. Lo que pasa es que él ya venía también, como lo describe en su carta a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, desde ese momento, desde mucho antes, él ya sabía las luchas que se deberían de tener cuando se edificaba una iglesia, cuando se llamaba arrepentimiento, cuando se congregaba la iglesia, porque no era solamente la misión del pastor o del apóstol en ese momento, traer las personas, hacer que las personas se congregaran, sino que maduraran. Y madurar significa enseñar, madurar significa aprender, madurar significa capacitar. Por eso es que el apóstol Pablo también habla en 2 de Timoteo. Permítame, voy a ir un poquito rápido, así que usted por favor, espero que esté muy atento, muy atento. Bueno, entonces vaya a 2 de Timoteo, por favor, vaya a 2 de Timoteo. La rapidez, a veces creo que también es un poco de querer dar un poco más, de enseñar un poco más y de que ustedes y yo también aprendamos mucho. Pero vaya a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, 3:16. ¿Ya lo tiene? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ah, mire usted. Y hablaba anteriormente en el capítulo 1, en el versículo 28 de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que podamos presentar perfecto a todo hombre, o sea, maduro. Entonces, la única manera de hacer que ese hombre madurara, escúcheme, era solamente a través de la instrucción, de la enseñanza, de la palabra. No había otra opción, no era un tema de que se reuniera, de que estuviera todos los domingos, de que asistiera a las reuniones. No, con eso no madura nadie. Incluso antes de madurar algunos se envejecen. Van tanto a una iglesia, se meten tanto en iglesias, van a tantas iglesias, nunca aprenden, nunca disponen su corazón para ser enseñados y lo que hacen es que se envejecen. Antes de madurar, se envejecen. Entonces no maduran, son viejos en la vida cristiana. Por eso lo importante, hermanos, de estar estudiando. Y siempre iremos a insistir el estudio. Y el apóstol Pablo lo está diciendo. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, esto es maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, pues permítame dilucidarle a la luz de la escritura, que podamos ir a Colosenses capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 7 y dividir esa porción de la palabra en dos secciones, que iría hasta hoy, hasta el versículo 6, pero primero permítame hacer una juiciosa pero muy puntual introducción de por qué Pablo entonces tenía esa inquietud cuando de la iglesia se trataba. Bien, no siempre, hermano, no siempre será muy beneficioso aprender y conocer más. No siempre lo será. Y deja de ser beneficioso, ¿sabe cuándo, hermano? Cuando se cree menos. O sea, el hecho de que tú aprendas y conozcas más no te garantiza que eso sea bueno. Es bueno y es beneficioso cuando tú aprendes, cuando tú conoces, pero también cuando crees de lo que aprendes y de lo que conoces. Eso da como resultado, mi amado hermano, ciertamente ir madurando. ¿Me estoy haciendo entender? Si tú aprendes, si tú eres enseñado, si tú conoces, ciertamente, pero crees, ahí empieza tu proceso de ser maduro. Me llamó poderosamente la atención la pieza gráfica que colocaron para nuestra enseñanza de hoy. No sé si algunos de ustedes la vieron.
colocaron unas piezas de un reloj, como una especie de, ¿cómo se dice los que ruedan así? ¿Cómo se dice? Bueno, yo pregunto acá en la iglesia, sí todos me responden, pero aquí estoy solito. ¿Cómo se dice las piecitas que van así? ¿Qué? Bueno, las piezas que van ahí las colocaron. Los piñones, ¿será? Los piñones, sí. Bueno, los piñoncitos que van en el reloj. Cada una de esas partes, ciertamente, están engranajes, muy bien, ay, qué bendición. Están engranadas cada una de las piezas, muchas gracias, wow, tenemos gente muy teóloga, qué bueno. Están engranadas todas las piezas, ¿sí? Pero cada pieza ha sido formada, ha sido pulida de una manera bien, bien especial, de tal forma, piñones, muchas gracias, de tal forma que cada uno de esos piñoncitos, ¿sí? Casen exactamente, ¿no? Pero para que haya una precisión, también tuvieron que ser formados con precisión, tuvieron que ser muy pulidos con precisión. ¿Para qué? Para que ese reloj pueda dar el uso para el que se le tiene, el uso exacto, para que pueda dar la forma exacta, la hora exacta, ¿sí? Un creyente, hermano, un creyente que no se ha dejado enseñar, un creyente que no se ha dejado disciplinar, un creyente que no ha querido aprender, un creyente que no se ha sujetado, un creyente que no quiere vivir conforme a los principios, es como un reloj que no da la hora. ¿Por qué? Escuche, le voy a decir por qué. Porque no ha dejado que cada una de sus piezas, o sea, cada una de sus áreas, sean pulidas, sean formadas a la manera de la palabra, que la palabra sí nos forma cada una de nuestras áreas exactas. Entonces, hermano, tener un reloj como este y que no te dé la hora, pues no es inútil, hermano. No tiene sentido. Pues los creyentes que no son formados, los creyentes que no se dejan enseñar, que no se dejan capacitar, los creyentes que no se dejan corregir, ciertamente son como un reloj que no da la hora, como un carro que no prende, como un carro que no anda. ¿Me estoy haciendo entender, amor? Hermano? ¿Sí? Le digo amor porque a veces creo que estoy con mi esposa, aquí estamos acá, y le digo, cuando me pregunta cosas, como un avión que no vuela. ¿Para qué le sirve eso? No sirve, hermano, no tiene sentido. Por eso dice la palabra toda. ¿Cuánta? Síganme ahí, toda la escritura, toda. Voy a palabra por palabra, hermano, para que usted quede como un relojito. ¿De acuerdo? Quede como un relojito. Una de dos. O queda como un relojito, o mejor, se queda como un reloj que no sirve para nada. ¿De acuerdo? No hay sino dos opciones. O sirves y das la hora exacta, o no sirves. Porque, hermano, este aparato no sirve a medias. ¿Sí? Cuando yo miro la hora, o a mí me preguntan la hora, yo le digo, son más o menos las 6:30. No, o son las 6:30 o no son las 6:30. ¿De acuerdo? Pero cuando yo miro este reloj y tú me preguntas a mí, tú me dices, oye, hazme un favor, pastor, la hora, más o menos, aquí indica más o menos 6:30. No, pues más o menos no. O eso no es. El creyente igual. O eso no es. El discípulo igual. O eso. El miembro de la iglesia o es o no es útil o no es útil, o da la hora exacta o es exacto o sencillamente no lo es. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Pues ese era el temor de Pablo en su momento. Dijo, bueno, necesitamos formar, necesitamos capacitar, necesitamos que sean maduros. ¿Por qué? Porque los de las falsas doctrinas sí se capacitan, son muy maduros, he visto que son sujetos, son obedientes. Es que, hermano, es increíble cómo en las sectas la gente es tan sumisa, tan obediente, tan sencilla para aprender. Basta ver con testigos de Jehová, mormones, los Dalai Lamas, todos estos, hermano, son tan sometidos, hermano, y cuando se dice creyente y cuando se dice Cristo cuesta. Eso era lo que Pablo quería. Maduros, hermano, maduros para que la palabra que corriera. No hay nada más peligroso, hermano, que depositar ciertamente enseñanzas en inmaduros, en gente que cree que tiene el talento o tiene cierto tipo de digamos así, como de, no sé, de simpaticón, de coquetón. Entonces hay que decirle, enseña. No. Hay que ser cuidadoso. El apóstol Pablo sabía que si enviaba gente así, si enviaba hermanos así, iban a ser presa fácil, escuche, y te iban a hacer dudar, y te iban a hacer de alguna manera desestabilizar. Por eso el apóstol Pablo tenía una gran preocupación y decía, lucho
Dice lucho, o sea, oro para que sean maduros. Y la madurez es oro para que tengan el conocimiento en Cristo Jesús. Ya se los expuse, versículo 15 al 20 del primer capítulo de Colosenses. Ya se los expuse. De manera tal, hermano, que voy aquí, que el Señor me ayude para que el tiempo alcance, hermanos. Dice toda, o sea, toda. Es todo el buen consejo. Es toda la palabra, no es una parte. Algunos quisieran sacar alguna parte para que su yo o algunas áreas no le fuesen tocadas. Sigamos. Toda la escritura es que la palabra del Señor, desde Génesis hasta ¿dónde? Hasta Apocalipsis, o sea, toda la escritura, toda la palabra del Señor, todo el buen consejo, que es presente, un presente, es inspirada, o sea, es infinitivo, es inspirada, exhalada, es respirada por Dios. Y sigue aquí, ¿por quién? Por Dios. Y que, aparte que es inspirada, exhalada por Dios, dice útil. O sea que para algo tiene que servir. Porque si el creyente, dice ser cristiano, acude a la palabra, porque la palabra es la que también te hace ser útil. Dice, ¿para qué? ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué es útil? Para enseñar. ¿Qué significa el término enseñar? Didascalia. Didascalia no se refiere a una metodología, aunque es muy importante la metodología. Y ustedes saben que mis predicaciones son expositivas y nuestra enseñanza en la iglesia es inductivamente, ¿no? Palabra por palabra, versículo por versículo, capítulo por capítulo, hasta que logramos ciertamente abrazar toda la escritura que en ese momento se está enseñando. ¿De acuerdo? Y es útil para enseñar. Se refiere a todo el buen consejo de Dios, incluyendo sus ¿qué? Sus nos. ¿Sí? Todo es útil. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Para qué más, Pablo? Para redarguir. Redarguir viene del término elegmos. Elegmos. E-L-G-M-O-S. Que significa reprender para convencer del mal comportamiento. Reprender para convencer del mal comportamiento. Y tiene que ver con capacitar, tiene que ver con formar al creyente con el conocimiento, el entendimiento de la verdad divina, el entendimiento de todo el consejo de Dios. Y esto es lo que expone la falsedad, esto es lo que expone el pecado, esto es lo que saca a la luz el pecado. La creencia errada también la expone, las doctrinas. Y la conducta impía también sale a relucir cuando la palabra, ciertamente, mi amado hermano, es expuesta, es enseñada. Por eso dice útil para redarguir, o sea, para reprender. ¿Para reprender qué? Lo que les acabo de mencionar. Un teólogo del siglo XIX, permítame acudir a ese texto, por favor. Un teólogo del siglo XIX dice elegmos, que significa redarguir. Elegmos se refiere a reprender a otro con tal empuñadura efectiva del arma victoriosa de la verdad, que si no lleva a la persona siempre a la confesión, al menos lo lleve a la convicción de su pecado. Esa es la palabra. Dice que todo se sabe en el texto, hermano. A mí me impacta, hermano. ¿Y tú dónde vienes? No, pastor, yo hace 15 años soy cristiano, he estado en no sé cuántas iglesias, soy diácono, pontificio, obispo, estuve a punto de ser canonizado. Bueno, y no, es que yo tengo claro que la palabra es la espada. Y sí, pero ¿la espada para quién? ¿Para otros o para usted? Dice que la palabra oficia como espada para cada uno de nosotros, o sea, que nos llama en todo tiempo la atención, que en todo el tiempo nos está capacitando, que en todo el tiempo está haciendo y está de lo que no estemos haciendo de la manera correcta. ¿Me estoy haciendo entender, mi amado hermano? Así que, para que usted lo tenga muy, muy claro, elegmos se refiere a reprender a otro con tal empuñadura afectiva del arma victoriosa de la verdad, que si no lo lleva a la persona a la confesión, que al menos lo lleve a que tenga convicción de su pecado. Corregir, vamos por partes, corregir. Voy palabra por palabra. Sí, hermano. Si usted tiene alguna inquietud, le molesta, le incomoda, se le están inflamando, no sé, su ego, su yo, su orgullo, pues hermano, no me culpe a mí, es un lector, un parlante, yo no soy nada más. Enseñar, redarguir, para corregir. ¿Qué significa el término corrección? Epanortosis, T-H-O-S-I-S al final, en griego. ¿Qué significa arreglar, redireccionar, volver al camino correcto, pensamiento correcto, activar lo recto?
Y hermano, esto es lo que hace la palabra. Ahora, pero ¿a quién usa la palabra para que esto ocurra? Porque alguno dice, Dios, mi Biblia y yo veré qué hago. No, hermano. Por alguna razón él instituyó a algunos profetas, a otros maestros, a otros apóstoles, a otros profetas, pastores y a otros evangelistas. Por alguna razón. Entonces, la única forma de que podamos ser corregidos con la palabra, el Señor, ¿qué hace? Usa especialmente a los pastores y a los maestros que suelen ser el canal por medio del cual la palabra te tiene a ti ¿qué? Escuche, ¿qué te tiene que a ti? Escuche, enseñar, redarguir y corregir. ¿Se la aprendió? Enseñar, redarguir y corregir. Para eso están los pastores y los maestros. ¿De acuerdo? Sí, hermano. ¿No gustar? Espero que sí gustar, hermano. Espero que sí, porque yo aprendí lo siguiente, me lo enseñó mi maestro. Me dijo, mira, hermano, siéntate cada vez para que veas que vas a tener el mejor de los maestros. Y yo pensé que el mejor de los maestros era uno que se paraba al frente, al tablero y me enseñaba. No, el mejor de los maestros es el Espíritu Santo. Porque si hay algo que contriste al Espíritu Santo es el orgullo. En lo que más el Espíritu Santo se siente complacido y hace que haya iluminación para que podamos entender la revelación es cuando somos humildes, para ser enseñados, para ser capacitados. Amén. Es para eso, hermanos. Es para eso. Mi amado hermano, dicho lo anterior, para que vayamos mirando, mi amado hermano, dice la palabra para instruir. ¿Para qué? Para corregir, y me faltó uno, ¿no? Para instruir. Instruir. ¿Sabe? Viene del griego paidón, que significa disciplinar. Rendición, sumisión, sujeción. Un término militar que tiene que ver con instrucción militar. Yo recuerdo en mis tiempos de instrucción militar, a uno le enseñaron algo que se llamaba cortesía militar. Tareas que se deberían de llevar a cabo y estas se deberían de llevar a cabo no como a mí me parece, de algo que se llama usted sí, hermano. Algunos pues toman en broma lo que a veces les estoy diciendo. No traje mis evidencias físicas, pero quisiera presentarles mi libreta militar y aparte de eso mi libreta de conducta y mi diploma por destacarme en mis excelentes virtudes militares. No es un chiste. Prometo traer mi diploma mañana. Usted me coloca ahí y me dice, pastor, su diploma o su libreta militar. Con mucho gusto. Bueno. Pero mi amado hermano, yo tenía que llevar a cabo las tareas y no eran como a mí me parecían, sino conforme se había establecido en un decálogo que se llamaba el decálogo de las normas del soldado. Del soldado. Y esa la daban mis superiores y yo me tenía que sujetar a esas normas de mis superiores. Había una hora para el lustro, había una hora para el almuerzo, había una hora para el trote, había una hora para instrucción militar con armas, instrucción militar con armas, una sin armas y con armas, gimnasia con armas, gimnasia rítmica, gimnasia militar rítmica con armas, sin armas, ¿sí? Y era todo un compendio, un horario. Y no era como a mí me parecía, no era como yo quisiera saludar. Yo no podía saludar a mi superior, ¿qué hubo? ¿Cómo le va? No, que ordena, como ordene, cumplida su orden, tenía que estar firme, sentar mis manos o hacer mi acto debido de lo que significa respeto. Hermanos, si esto es para ello, ¿cómo no puede ser para la iglesia en Cristo? Si algo que ama el Señor es el orden. Y vamos a ver una de las cualidades que el apóstol Pablo destaca en la iglesia en Colosas, más adelante en el capítulo 2, que está por ahí en el versículo 5. Vamos a verlo. Muy bien. Así que mi amado hermano, no importa cuán profunda pueda ser nuestra comprensión de las Escrituras, aún tenemos mucho por aprender, hermano. Y les voy a decir algo, yo soy el que más tiene que aprender de todos ustedes, hermano. Yo soy el que más tiene que aprender. Yo soy el que menos sé, hermano. ¿Y sabe por qué se los digo? Porque cuando yo les digo el que menos sé, quiero aprender más. Estoy ávido de aprender más, hermano. Por eso, hermano, que todos los días podamos decir, como está escrito en el Salmo 42, en el versículo 1, como lo escribió el salmista. Mire cómo el salmista describe, y ojalá podamos decir nosotros todos los días esto, hermano, todos los días. Todos los días, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ahora, cuando se habla de esto, la gente lo toma como algo dogmático, ciertamente como algo de pragmatismo, subjetivismo. Pero si tú tienes sed de Dios, si tú dices tener sed de Dios,
tienes sed de la palabra, porque a Dios lo conoces es por la palabra. O sea, si quisiéramos parafrasear juiciosamente sin cometer un error en nuestra exégesis y hacer una muy buena interpretación, podríamos decir: Señor, mi alma tiene sed de aprender tu palabra. ¿Por qué? Porque Dios está en la palabra, porque la palabra es Dios, Dios es la palabra, Cristo es el verbo encarnado. Entonces, hermano, no puedes decir: tengo sed de ti, Señor, tengo sed de ti, Dios. Sí, pero ¿cuál sed de qué? O sea, se les convirtió como en un acto religioso, dogmático, subjetivo, pragmático, hasta para algunos supersticiosos, y de supraespiritualidad, decir: tengo sed de ti, oh Dios. Si dices tengo sed de ti, oh Dios, estás diciendo: Señor, tengo sed y hambre de tu palabra, porque aquí estás tú, aquí está Cristo encarnado, aquí está el plan de salvación, aquí está el plan de mi vida, aquí es donde conozco al Cristo de la propiciación, de la redención, de la justificación, aquí es donde conozco al Cristo de la glorificación, aquí es donde conozco al Cristo de resurrección, aquí es donde lo conozco. Amén. ¿Vamos bien, hermanos? Pastor, ¿qué tiene que ver que esto con Colosenses? Ya lo vamos a ver, hermano. Así que podamos decir así, hermano, ¿no? Porque como dice ciertamente el apóstol Pablo, el objetivo del apóstol Pablo no era otro, mi amado hermano, que cada uno en Colosas fuese maduro, hermano. Fuese realmente maduro, y esto solamente a causa de las Escrituras. Esto solamente a causa de las Escrituras. Así que, mi amado hermano, no podemos decir, ¿no?, que se puede preparar o se puede madurar por fuera de la palabra. No es posible, hermano. Esto no es posible que se dé. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, sea maduro. Cuando dice hombre de Dios, se está refiriendo a un hombre que anhela obispado, que anhela servir, que anhela enseñar a otros. Ahora bien, vuelve el apóstol Pablo y dice: ¿usted quiere enseñar? Sí, pastor, yo quiero enseñar. Muy bueno, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Sabe qué es irreprensible, hermano? Que en usted no haya una tacha de conducta, que en usted no aflore ni el más mínimo de los orgullos. Irreprensible significa humildad al máximo, sencillez, hermano, nobleza, amabilidad para con los demás. Eso significa irreprensible, hermano. Vaya aprendiendo, hermana, también significado de palabras para que usted lo pueda entender perfectamente y podamos entender Colosenses y por qué el apóstol Pablo estaba tan inquieto y por qué sufría, dice el apóstol Pablo, hasta la agonía por la iglesia en Colosas. Porque él no quería simplemente un grupeto de congregantes, no, él quería un gran equipo de maestros en la palabra, doctos en la palabra, que combatieran todas estas herejías de Colosas. ¿Cuáles eran las herejías? Estaban fundamentadas en dos pilares. Primero, la filosofía, ¿se acuerdan? Una idea dualista. Y segundo, en las herejías judaizantes. Querían volver a los rudimentos antiguos. Vamos aprendiendo, hermanos. Por eso siempre será muy importante. ¿Quiere madurar en la iglesia? Entre más quieras madurar, más tienes que aprender. ¿Quieres envejecer? Estudia menos. ¿Quiere volverse viejo en una butaca? Estudie menos. Capacítese menos. Sí, hermano. Mire, hoy las iglesias grandes, estas mega iglesias, están cerradas y están que presionan al Estado porque las dejen abrir. ¿Saben por qué? Porque no tienen nada que ofrecer. El show se acabó, las luces se apagaron, el estruendo de la música ya no está y lo ficticio y lo mentiroso de lo que hacen tampoco está. Y son arrastrados por todos estos. ¿Sabe? La iglesia a la cual sirvo con sencillez y mi esposa con la que servimos, no tiene esa preocupación. Anhelamos, sí, claro, reunirnos, y por qué no ha llegado el tiempo, fuerte abrazo, reunirnos, estar con nuestros hijos, adoración, alabanza, Dios poderoso, claro que sí. Pero no nos inquieta. Y les voy a decir por qué. Porque fuimos diseñados como pastores para alimentar a las ovejas, no para distraer a las cabras. Y nosotros no tenemos un lugar de distracción. No tenemos un lugar de entretenimiento, es de entrenamiento. Los que entretienen hoy están preocupados porque no saben cómo. Los que no entretenemos tenemos paz porque estamos entrenando y sabemos cómo. Y esto por pura gracia. Así que, mi amado hermano, para que seáis perfectos, dice el apóstol Pablo en 3:17, para que seáis ¿qué? Perfectos. Perfectos viene del término artios.
Artios se refiere a personas completas, capaces, eso es un maduro, completas, capaces, competentes, diligentes. O sea, la inquietud y por lo que luchaba y sufría, oraba, rogaba el apóstol Pablo, era por creyentes maduros, artios, perfectos, que se refiere a personas completas. ¿Completas en qué? En la palabra. ¿Capaces en qué? En la palabra. ¿Competentes para qué? Para enseñar la palabra. ¿Diligentes para qué? Para que el evangelio corriera. Y eso, hermano, demanda de 3 cosas: obediencia, sujeción, humildad. Si no las tienes, hermano, no clasificas. Búscate otro lugar. No clasificas. Porque para que esto te sea revelado, hermano, demanda que estés hincado por fuera y por dentro. Y si has de ser cristiano, hermano, prepárate, porque el destino tuyo y mío es la madera, o sea, la cruz. ¿Vamos bien, hermanos? ¿No gustar? Bueno, hermano, dijimos enseñar expositivamente, ¿no? ¿Cierto? ¿O qué quiere que les diga? ¿Que ustedes son los campeones? ¿Qué quiere que les diga? ¿Que les saque les muestre el libro de los falsos profetas de este tiempo? ¿Sí? Y les diga que usted es un campeón. Y le diga que usted puede desarrollar el hábito de esperar que vengan a usted cosas buenas. Que usted es una buena y gran persona, pero que usted no lo sabe. ¿Sí? ¿Quiere que les diga eso? Mentiras, hermano, mentiras. Puras mentiras. Pero algunos se llenan de eso, hermano. Sueña y alcanzarás el éxito por el amor de Dios. Si no fuimos diseñados para eso. Los cristianos, los creyentes, tenemos que madurar. Por eso el apóstol Pablo, escuche, les dice en 1 Corintios, en el capítulo 3, del versículo 1 en adelante, voy un poquito más rápido, aunque sé que voy muy rápido. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Y saben por qué eran carnales? Escuche, eran carnales aquellos porque no se habían dejado enseñar, no tenían claro que era el redarguir, no se dejaban corregir y mucho menos querían instruirse, o sea, la disciplina. Y la causa de la división en la iglesia era algo más que una influencia externa y mundana en la época de Corintios y en la época de Colosas, aunque no había todavía división en Colosas, no dice que había división. La división la tuvo fue la iglesia en Filipenses por las hermanitas, ¿te acuerdas las hermanitas aquellas? De Evodia y Sintique. Muy bien, pues ahí se presentó división. Pero la división, ciertamente, la división se da cuando no hay hombres y mujeres preparados. Entonces, ¿qué ocurre? Al mundo presiona mucho, presiona de tal manera que más de uno resulta sucumbiendo a esas presiones que incentivan su propia carne. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Traen división a la iglesia. Y por eso no se les puede hablar como a adultos, como ya grandes, sino tocan todo tiempo darles leche. Ahora, no es que la leche sea mala. ¿Sí? Y no quiero decir que pasan de leche a carne, y no quiero decir que pasan de una doctrina a otra, no, es la misma doctrina. Lo que pasa es que cada vez esa doctrina va demandando de un poco de más nutrientes, de más calorías, de más proteínas, ¿sí? De más proteínas. No quiere decir que la doctrina sea diferente, no, son más proteínas. Y si no estás preparado para esas proteínas, pues hermano, es como el niño chiquito de 6 meses que no está preparado para unos frijoles con garra o unas costillas de cerdo barbecue. Ay, el cerdo, pastor, animal inmundo. Bueno, está bien, entonces, a ver, ¿qué le ponemos? Una pechuga de pollo, hermano, para que usted no se sienta ahí como, no, porque ahora todo es una cosa tremenda. Ya, por ejemplo, ahí me dicen, ¿cómo es que me dicen? Perro grecorromano o cerdo grecorromano, nos llaman algunos, ¿no? A los cristianos, nos dicen perros grecorromanos o cerdos grecorromanos, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco entendieron el misterio. ¿Cuál misterio? Que Cristo derribó la pared intermedia que había entre gentiles y judíos, ¿sí? Y derriba la pared intermedia cuando viene Cristo, cuando Cristo está derriba la pared intermedia y hace de su pueblo, hace de estos dos pueblos uno solo. Es el gran misterio. ¿Por qué lo hizo el Señor? No lo sé, pero lo hizo el Señor, ¿no? Es lo que le corresponde a él. Entonces Pablo no podía hablarle a los corintios como a hombres espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué no les podía hablar como espirituales? Porque eran inmaduros. Los creyentes, ciertamente, que simplemente son
creyentes, que dice ser creyentes nominales, son aquellos que no acuden a las escrituras, no quieren ser formados en las escrituras. ¿Por qué? Porque son nominales. Pero el verdadero creyente, el que verdaderamente tiene un sentido posicional espiritual, que está fundamentado en la palabra, que está fundamentado en los principios, hermano, se mantiene ahí. Y en cuanto a la práctica, el creyente también se mantiene ahí. ¿Y qué es a la práctica? Se deja instruir, deja que se le exhorte, deja que se redarguya, deja de alguna manera que se le enseñe. Es así. Ese es el maduro. Por eso es que, hermano, decir cristiano es ser nacido de nuevo, hermano. Y que se tiene un corazón nuevo. Y que el Espíritu mora en uno. Por eso dice la palabra, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8, versículo 9. ¿No? Por eso dice el apóstol Pablo, todavía seguís siendo carnales o como carnales. Carnales viene del sarquinos. Sarquinos significa literalmente carnoso. Carnoso hace referencia, o carnal o sarquinos hace referencia a inmaduro. Por eso es que esos que son inmaduros, que no se han dejado enseñar, no disciernen entre cuando es nacido de nuevo, no nacido, entre cuando es pecado deliberado y cuando es pecar. No disciernen, no disciernen. ¿Por qué? Porque también quieren ocultar su pecado. Por eso es que nosotros los cristianos, los creyentes nacidos de nuevo, ya no nos caracterizamos por el pecado. Ya nunca más el pecado es el reflejo nuestro. ¿Podremos pecar? Sí, sí, pero mi pecado, tu pecado no es deliberado. Los creyentes en Corintios realmente querían seguir deliberadamente pecando, querían y mantenerse en el pecado. ¿Saben qué? Inmaduros, hermano, inmaduros. Y aparte de eso eran espiritualmente ignorantes, no querían tampoco aprender. Pablo los había ministrado durante 18 meses y luego fueron pastoreados por un maestro tan dotado como Apolos. 5 años, hermano. Bueno, no me debe aterrar. Capacitamos algunos 4 y 5 años y salieron y hay unos que están en el Hare Krishna y otros están no sé dónde. Bueno, cosas raras, hermano. ¿Por qué? Porque nunca su corazón estuvo verdaderamente en los elementos, en los rasgos básicos de aquel que dice ser creyente. ¿Cuál? El de ser enseñado, el de que el que acepte la reprensión, el que acepte, el que se le corrija, el que acepte la disciplina o se le instruya, y aquel verdaderamente que reconozca ciertamente que sin ello no puede seguir madurando. Y para eso se requiere humildad, hermano. Humildad, humildad, humildad. Es que en todas las áreas hay que seguir las instrucciones, hermano. Y era lo que al apóstol Pablo le preocupaba también la iglesia en Colosas. Dijo, bueno, Epafras, póngase muy juicioso. No los conozco, Epafras, pero todo lo que he visto es que si no nos ponemos ciertamente a la brecha y los formamos y los hacemos maduros, vienen ¿cómo se llaman? Los falsos profetas, los falsos maestros y los arrastran. Uy, hermano, no nos alcanzó el tiempo hoy. Bueno, estos corintios eran inexcusablemente inmaduros. Inmaduros, hermano. Y yo creo firmemente, hermano, que los cristianos inmaduros, carnales, no son nunca el resultado de genes o que el resultado de esto sea porque son deficientes o porque no tengan capacidad. Son como son, ¿sabe por qué? Por su propio deseo y voluntad. Y uno de los peores problemas y más desalentadores problemas que puede tener la iglesia es una congregación llena de bebés. Cristianos que no crecen porque buscan la satisfacción de sus apetitos carnales. Yo quiero subir, yo quiero bajar, yo quiero... No, hermano, no, así no es. Esa era la angustia de Pablo. Formémoslos, dice Pablo. O sea, maduros. Dice perfectos, maduros. Si tú ves en las cartas del apóstol Pablo, ciertamente todo apunta a maduro. A que sean maduros, a que crezcan verdaderamente. Porque es que, hermano, un comportamiento maduro es un comportamiento verdaderamente carnal. Son egoístas, son celosos, hermano. Procuran la contienda, la disensión, nada les gusta, maltratan, son altaneros, son pendencieros, son bruscos, son brochas, como diría el maestro. ¿Sí me hago entender, hermano? Por ahí uno de mis hijos se ríe. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿otra vez tengo que hablarles?
No, no, dice el apóstol Pablo, os di de beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces. No eran capaces. Eran unos perfectos incapaces. ¿Pero para qué? Para aceptar la instrucción que los llevara ¿a qué? A madurar. A madurar, hermano. Yo creo que no hay enfermedad, no hay virus más grande, ciertamente, que los inmaduros en la iglesia, hermano. Eso trae división, eso, hermano, eso no permite el crecimiento, eso hiere, eso maltrata. ¿Sí me hago entender, hermano? Por eso dice el apóstol Pablo, preparado, perfecto, preparado, que puede equipar a otros creyentes, dice en Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, preparado para toda buena obra. O sea, ¿qué quiere decir preparado? Que cuando llegue el momento de capacitar a algunos creyentes que estén bajo su cuidado, él esté tan equipado que pueda equipar a otros. Y para eso nos demanda ser ejemplos vivos. Y nos demanda ser ejemplos vivos ciertamente en cada una de nuestras áreas. ¿Cuáles áreas, pastor? Primero, es necesario que el que anhela eso sea irreprensible. Cuando dice marido una sola mujer, no es que te estás dando la opción de tener varias. No, marido una sola mujer quiere decir, escuche, que lidera a su esposa, que cuida a su esposa, respeta a su esposa, enseña a su esposa y su esposa crece con usted. Eso es de una sola mujer, que el tiempo es para ella, las atenciones son para ella, lo que eres es para ella, marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Ahora, cuando dice no dado al vino, no está refiriéndose a borracheras, está refiriendo a extravagancias, no extravagante, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Mi amado hermano, el ministerio jamás va a avalar tu matrimonio. Pero el matrimonio sí es aval para que tú califiques para el ministerio. Ahí está. Toda la iglesia debe estar en función de anunciar inicialmente el evangelio, sí. Debemos de evangelizar, debemos de ir y predicar de Cristo, debemos de ir a traer las almas, pero otra muy diferente, el que se esté preparado, el que se esté maduro, el que se haya dejado instruir, el que se haya dejado corregir, el que la palabra lo haya redarguido y el que se haya dejado enseñar. ¿Para qué? Para enseñar a otros. Ese era el gran afán del apóstol Pablo en la iglesia en Colosas. ¿Por qué, Pablo? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y el Padre de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Lucha sostengo, dice el apóstol Pablo. Voy más rapidito, si ustedes me dan... el que a bien tenga juiciosa y generosamente hacerme un donativo en 15 minutos, bienvenido. ¿Sí? Gracias. Usted me quiere donar 15 minutos, gracias. Ay, menos mal que no fue plata. Ay, descansamos. No, hermano, eso se lo dejo a usted, a su corazón, a su vida espiritual, al valor que usted verdaderamente le da a las cosas del Señor. Punto. Ustedes me conocen. Muy bien. Versículo 1. Dice, lucha sostengo. O sea, viene de agonía, ¿no? Ya se los dije. Y tenía las luchas, unas luchas muy grandes en el ministerio. Y por eso lo vemos también en Colosenses capítulo 1, versículo 29. Así que, mi amado hermano, el apóstol Pablo sabía que tenía que formar. Sabía que tenía que formar. Y se nota el corazón de Pablo, hermano. Mire el corazón de Pablo. Yo no sé si también sea el suyo, espero que sí. Y que logremos de verdad a la luz de la palabra revisarnos nuestro corazón. Pero mire el corazón de Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 15. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Cuántos
saben, hermano, que uno ama enseñar, uno ama, hermano, instruir, capacitar, uno ama disciplinar, uno ama para que cada uno de los creyentes sean perfectos, sean artios, uno no para que se harten, sino para que sean artios, para que sean maduros, para que sean capaces, completos, competentes, diligentes. Y en medio de todo eso, pues uno tiene que de alguna manera llamar la atención, disciplinar, pero uno ama, hermano, y cuando más ama uno, formarlos y capacitarlos, puede que usted me ame menos. Puede ser, usted de pronto resulta odiándome, ¿no? De pronto resulta aborreciéndome. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 7, para los que estudian los 4 capítulos de Filipenses con nosotros, estudiaron no, las predicaciones expositivas que las pueden ver también ahí, Filipenses, los 4 capítulos, en el 1:7 dice, os tengo en mi corazón. Wow. El anhelo de Pablo era que estos hermanos siguieran creciendo sin estorbo hasta la madurez, versículo 2. No olvidemos que estos hermanos estaban en peligro y Pablo quería que fueran fortalecidos. ¿Sí? Y ya les dije cómo Pablo quería que fueran fortalecidos. Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿Y por qué? Porque Timoteo ya había experimentado lo que había ocurrido en otra iglesia. ¿En dónde, pastor? En Corintios. ¿Y dónde dice, pastor? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 en adelante, hasta el 3, 4. ¿Vamos bien? No se refería al apóstol Pablo, ciertamente, cuando dice consuelo, escuche, cuando dice aquí el apóstol Pablo dice, escuche, cuando dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Estaba diciendo el apóstol Pablo, hermanos, para que ustedes realmente tengan unas emociones estables. Y esto solamente se le iba a dar la palabra. Por eso, hermano, estaba hablando, cuando habla de corazón, de emociones, estaba hablando también de ser interior. ¿Sí? No estaba hablando en sí del corazón como tal, del órgano, sino del ser interior. Y entonces Pablo estaba apuntando a decirles, ¿saben qué, mis amados hermanos? Ustedes tienen que ser fortalecidos, deben de ser guardados en su ser interior. ¿Para qué? Para que llegado aquel tiempo, ustedes guardados en su ser interior, puedan ser unos buenos apologistas. Apologistas, defensores de la fe. ¿De cuál fe, Pablo? ¿De cuál? Capítulo 1, versículo 15 al 20. ¿De cuál fue, Pablo? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 5. ¿Sí me está haciendo entender, mis amados hermanos? Yo espero que esté siendo de gran bendición. Para mí lo es, así que espero que para usted lo esté siendo. Entonces, no es muy agradable, ciertamente, para mí tener que hablar, ciertamente, de mencionar este tema de malsanas doctrinas. Porque dice el apóstol Pablo que se tenía que guardar la iglesia de los falsos maestros, de los falsos profetas. ¿Cómo es posible, hermano, que esta gente se prepare tanto? ¿Cómo es posible que un falso profeta, que un falso maestro, que todos estos se preparen de tal manera, hermano, y el cristiano salga con una pistola de agua, con un corta uñas, cuando tiene que verdaderamente exponer al Cristo, el que es, el que será, el que vendrá, al Cristo de la eternidad, al Cristo de la propiciación, de la redención, de la justificación, de la salvación? ¿Cómo es posible, hermanos? Propiciación, redención, justificación. Hermano, y uno le pregunta a un creyente, oye, justificación o justificado, propiciación, redención, resurrección. ¿Sabe qué ocurría en este tiempo? Algunos ya habían dicho de resurrección. La gran herejía en Corintio. Ya algunos habían dicho de resurrección. Ya había pasado, Pablo. Eso ya pasó, Pablo. Eso ya pasó. Y esos falsos profetas, falsos maestros, se capacitaron en defender muy bien todas sus herejías en cuanto a filosofía y en cuanto a oficios judaizantes. Y hoy aún los judaizantes se preparan y sacan los textos y dicen, y mire, es que tienes que comerte el pan con esto, sin esto, tienes que dormir así, tienes que hacer así, tienes que... Dios, y 633 méritos más o leyes más. Ustedes supieran, hermano, que el Shabbat significa que el caer del viernes de la tarde hasta el sábado en la tarde, y ni siquiera, hermano, se puede escupir. Y a mí me impacta, hermano. Dicen que son de no sé dónde, hermano, pero son como los fariseos, ¿no? ¿Y sabe qué hacen los fariseos? Entonces contratan detectores de luz para no prender el switch. En filosofías, entonces
filosofías dualistas, idealistas, filosofías que tenían que ver con antidenominanismo, una serie de situaciones, hermano, que en ese momento se vivían, que hoy también se viven. ¿Sí? O sea, es todo, hermano. No me estoy refiriendo a una corriente en particular, es todo. Es como los cristianos, los que dicen hoy, estos falsos profetas, que dicen ser cristianos los de hoy. ¿Sí? Y escriben libros, hermano, inspirados en hombres. Este es un libro del, espera un momentico, hermano, si logro conseguir el impreso en España. Y es un libro de 1954. Su segunda edición fue en 1965. ¿Sí? Este libro. Y en este libro se inspiraron muchos de los de hoy. Y mire lo que dice este libro. Mire lo que dice este libro, que muchos se inspiraron. El secreto es llenar la mente con pensamientos de fe, confianza y seguridad. Esto forzará hacia afuera o expulsará todos los pensamientos de duda, toda la falta de confianza. A un hombre al que por largo tiempo lo habían acosado de inseguridades y temores, le recomendé que leyera la Biblia, subrayando con lápiz rojo toda declaración que contuviera algún valor referente a él y a la confianza que él pudiese llegar a tener. Él también los aprendió de memoria, llenando en efecto su mente con los más sanos, los más optimistas, los más poderosos pensamientos del mundo. Estos pensamientos dinámicos lo transformarían en un mísero, dinámicos lo transformarían y dejaría de ser un mísero desválido a pasar a ser un hombre con fuerza dominante. Hágame el favor, hermano. De esto se nutre todos estos movimientos carismáticos. Saca el campeón que hay en ti, hermano. Dos preocupaciones en Pablo. O mejor, una preocupación en Pablo. Dos direcciones. La primera, su preocupación, la falta de madurez de la iglesia. La segunda, las falsas doctrinas. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 15. Bueno, hermanos, damos gracias al Señor por este bendito tiempo de estudio, aunque algunos me han sugerido que alarguemos un poquito. No es posible, hermano, es mucho el trabajo. Hay mucho, estamos desarrollando, ustedes nos ven aquí, ay, hola, rico es ser pastor, no, hola, 1 hora al día. No, hermanos. O como le dijeron a un niño en la escuela, oye, ¿y tu papá qué hace, hijo? Nada. ¿Cómo así que nada? No, sí es pastor. De ese talante están las cosas hoy también. Escuche, 4, ¿qué dije, hermanos? Perdón, Efesios, ¿qué? Para mencionar algo. Ya, Efesios 4, del 11 al 15. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Más bien qué? Reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¡Wow! Falsos profetas, falsos maestros. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Esto qué es? La palabra. Así que usted que anda dormido, despiértese y levántese entre los muertos, y la luz de Cristo lo va a alumbrar. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que, mi amado hermano, dos cosas asaltadas. Pero un momento que yo leí, regáleme un segundo, no me quedó claro. Efesios. Muy bien. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 15. No, perdón, es que la anterior que leí fue Gálatas. Déjeme leer Efesios capítulo 4 del 11 al 15. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Versículo 12 de Efesios capítulo 4. A fin de perfeccionar, de que sean maduros. A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No se puede ser o poder llegar a edificar si no se es maduro primero. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Escuche, ¿quién es el varón perfecto? Cristo. No, señor. Tenga cuidado como lee. Vamos a leer otra vez. Hasta que todos lleguemos. Ahora, si tú me dices Cristo, mira, vamos a leerlo si tú me vuelves a decir Cristo. Vamos a leerlo, a ver si hay comprensión. Escuche. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un Cristo o a un Jesús. Dice así. ¿A un qué? Varón perfecto. O sea, ¿a quién se está refiriendo? A ti y a mí. ¿Sabe qué significa varón perfecto? Un varón maduro. Mire lo que dice. Se lo vamos a leer. Del conocimiento del Hijo de Dios a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hágame el favor. Hágame el favor. Y usted lee Hijo de Dios y vuelve y lee y dice varón perfecto. Y dice, ay, Jesús. No,
lea, hermano, estudie, capacítese, crezca, perfección, maduro, perfección. ¿Qué significa maduro? A la estatura del varón. ¿Quién? Cristo. Así que no se dejen engañar, hermano. Porque sabe que hoy estos engaños, hermano, esto es como una plaga, es como un virus, hermano. Es una plaga, es un virus, hermano. Son microorganismos, son bacterias infecciosas. Basta solamente con ver algo 5 minutos de esta televisión que dice cristiana y ver a este Joel Osteen, a este Cas Luna, a Maldonado, Benny Hinn, a Cañas, Castellanos, a los Páez, que por cierto, adúltero, el Hinn divorciado, eso no me extraña, hermano. Eso falta, no solamente sino escucharlos y ya uno sabe qué clase de parroquianos son. Ay, pastor, no hable así de ellos. Usted debiera ser más cauto para hablar. No, hermano. Nosotros los pastores, y voy a decir yo, no voy a hablar por nadie más. Yo como pastor estoy como atalaya, hermano. Como atalaya, hermano. Usted me podrá decir, pastor, usted no es Pablo para venir aquí a hablar de esa forma. Es verdad. Pero ustedes son las ovejas de Cristo. Yo tengo que ser atalaya. Así que, mi amado hermano, sí, porque alguien me dijo en una oportunidad, ay, pastor, usted no debiera de hablar así, pastor. Usted no debiera de hablar así. Dijo, pastor, os iba a decir sin nombres. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que callar, hermano? ¿Por qué sin nombres? ¿Acaso no es bíblico hablar con nombres? No, es bíblico. La Biblia menciona nombres. Alejandro el Caldelero, Demas, Juan Marcos, Himeneo y Fileto. ¿Se acuerdan de Himeneo y Fileto? Los de las doctrinas falsas con respecto a la resurrección, que decían que ya había ocurrido. ¿Y cómo les llama Pablo a todos estos? Les dice que son como gangrena. O sea, en otras palabras, son cánceres. ¿Para quién? Para la sana doctrina. Si Pablo los mencionó por el cuidado como atalaya de la iglesia, ¿yo por qué no los menciono? Pastor, usted no es Pablo. No, yo no soy Pablo. Pero ustedes son las ovejas de Cristo y mi responsabilidad es ser atalaya. Los pastores somos atalaya y estamos para proteger de esa influencia la falsa doctrina que es un cáncer. Por eso el apóstol Pablo, versículo 2, dice, para que estén unidos, ¿en qué? En amor. Ahí de Colosenses 2:2. Uy, ya me estoy consumiendo los minutos. 2:2. En amor. Hermano, la humildad es la llave que abre la puerta al amor y a la unidad. Para el apóstol Pablo era muy clave que se mantuvieran unidos. Los que estudiaron con nosotros Filipenses o los que vieron las exposiciones, las predicaciones expositivas de Filipenses, recuerden que para el apóstol Pablo era muy importante la unidad. Como lo es también en Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16. Muy importante la unidad para que no se dejen engañar. Pero para que pueda haber unidad tiene que haber humildad. Humildad, hermanos. Humildad. Si haces parte de la iglesia, esto es para estudiar más, para orar más, para servir más, y para eso se requiere amar más. Y si dices amar más, tratas mejor a tus hermanos. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? ¿Vamos bien? Espero que hacerme entender, ¿no? Espero que usted no se vaya, espero que usted no... Por favor, no se vaya, hermano, mire, ya les vamos... No, hermano. Esto es verdaderamente para creyentes, maduros. Alguien escribió, porque yo di una enseñanza, para creyentes maduros, y alguien escribió, porque le escriben a uno tantas sandeces, tantas cosas absurdas, que yo, o sea que este pastor solamente le predica a maduros. Cristo solo le predicó a multitudes. Sí, hermano, Cristo le predicó a multitudes, pero formó a 12. Y la iglesia no está para traer multitudes, la iglesia está para formar, para que sean, ¿qué? Maduros. Amén. Así que si haces parte de la iglesia, familias en Cristo, esto debes ser parte como miembro vivo y activo que tienen comunión al Espíritu Santo. Debes de hacer parte en esto, en estudiar más, orar más, servir más, y para eso se requiere amar más. Nunca lograrás crecer más si crees que lo puedes hacer solo. Jamás vas a crecer solo. O creyendo que eres más aventajado, o por experiencias, o porque llevas 35 años de iglesia. Esto no solamente es antibíblico, sino que eso es arrogante.
Crecemos cuando dejamos de tener un concepto más alto de nosotros mismos. Romanos capítulo 12, versículo 3. Y es que el ser humano por naturaleza no sufre de baja autoestima, sufre de un orgullo estereotipado. Y esto lo hace propenso a las malsanas doctrinas. Y estos son los que dividen, estos son los que hieren, estos son los que maltratan. Y eso se evidencia ciertamente en cada una de las conductas de cada uno, hermano. En el respeto. Hay que tener respeto, hermano. Para el apóstol Pablo era muy importante. Si maduran, se respetan. Si se respetan, están unidos. Si están unidos es porque se aman. Y si se aman es porque está Cristo. Y si está Cristo, el único que va a ser expuesto es Cristo. Hermano, el cuerpo de Cristo es más efectivo cuando cada uno de sus miembros están unidos y están los unos con los otros. No, lo nuestro es interdependencia. O sea, yo dependo de mi hermano. Mi hermano depende de mí. Mi trabajo termina bien cuando el de mi hermano termina bien. El trabajo de mi hermano empieza bien cuando el mío termina bien. Un dedo es efectivo cuando está unido a la mano. Mire, ¿usted se imagina este dedo solo? ¿Sí se imagina? ¿Sabe para qué le serviría este dedo solo? Hermano, usted, el inmaduro. ¿Sabe para qué le serviría este dedo solo? Para metérselo a la boca. Para andar así. ¿Para eso es que le sirve? El pie sirve cuando está unido a la pierna. Este ojo sirve si está en su cavidad. Entonces, hermano, pidámosle al Señor, hermano, que podamos ser efectivos como miembros vivos y activos del cuerpo de Cristo. No se madura solo, hermano. Tú no maduras solo, yo no maduro solo. ¿Quieres conocer más a Cristo? Tienes que amar a los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Quieres madurar? No puedes hacerlo solo. Si estudias sobre perdón, si se te enseña sobre pedir perdón, tienes que ir a la práctica. Y tiene que empezar con los miembros de la iglesia. Versículo 3. Dice que misterio escondido. Ahora, no porque no se quiera hacer revelado. Lo que pasa es que la revelación de la palabra es progresiva. En el Antiguo Testamento no se veía lo que se iba a ver para el Nuevo Testamento, ya cuando viene Cristo, que derriba la pared intermedia. Y otra serie de misterios que no es porque Dios no los quiera revelar, sino porque van siendo revelados cada uno en su medida, que cada miembro del cuerpo de Cristo va madurando. ¿Sí? Por eso dice escondido en Cristo. Todos los tesoros están escondidos en ¿qué? En Cristo. También habla del escondido, habla de los misterios, pero también habla que todo está escondido ¿en quién? En Cristo. Nada por fuera de Cristo es útil. Tú por fuera de Cristo no eres útil. O sea, no creas que es por ti. Hermana, no crea que es por usted, sus talentos. No, hermana. No, hermana. No. Por eso la iglesia no se llama iglesia de Cristo. No, no. No, no, no. Iglesia de Cristo sonaría como un apéndice, o sea que Cristo tiene varias. Iglesia de, o sea, otro puede decir de, no. Se llama iglesia en. Lo nuestro es cristocéntrico. Aquí predicamos al Cristo de la gracia, al Cristo que es la gracia encarnada, al que fue propiciación, al que aplacó la ira del Padre, al que me redimió, al que me justificó, me declaró delante del juez, ciertamente porque yo merecía todo el castigo, la ira del Padre sobre mi vida por pecador, pero Él paga mi deuda. Y entra y rompe en la sala de la sentencia y le dice, señor juez, la deuda está paga. ¿Y por qué? Yo la pago. ¿Cómo así que la paga así? Al doble, al de mi vida y al de mi sangre. Ya no debes nada, dice el juez. Ahora, no es que no sea culpable de nada, soy culpable de pecado, pero no debo a causa de que él pagó. No quiere decir que no haya pecado o que no sea pecador. Claro que lo soy, pero no debo a causa de Cristo. Versículo 4 y 5, pues el peligro, ¿cuál era? Mírelo usted ahí, mire usted ahí, ya vamos terminando. Sí, hermanos, ay, hermanos. Ay, es que ese es el tema de la predicación expositiva, ¿no, hermanos? Es una bendición, la verdad, es una bendición. Estoy contento, estoy muy feliz es lo nuestro, la predicación expositiva. Y me hace muy feliz poder exponer a ustedes con humildad y con la deficiencia que tengo, lo falible que soy, lo limitado que soy, poder llegar a ustedes con la palabra así. 4 y 5. ¿Y esto para qué, Pablo? Esto para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Mire, palabras persuasivas vienen de los falsos profetas, de los falsos maestros. Palabra persuasiva viene de un término, de una raíz
que significa palabras sensuales. Sensual viene del término psúquicos. Psúquicos del griego significa esos que ciertamente alteran tus sentidos. O porque son demasiado nobles. Son de esos que son tan nobles por fuera, pero en la casa son el anticristo. Son tan nobles, tan San Gabrieles afuera, pero adentro son ángeles caídos. Son tan sabios afuera, tan querendones afuera, pero adentro de su casa son las 4 bestias o las bestias de las que habla Daniel. Son el pequeño cuerno del que habla Daniel. ¿Sí? Entonces hace palabras sensuales, psúquicos, o sea, saben encubrir, saben enmascarar su pecado, su mentira, su engaño, ¿no? Esos son esos falsos profetas, falsos maestros. Por eso el apóstol Pablo tenía esa preocupación, porque eran unos grandes maestros para encubrir, para enmascarar. Yo recuerdo hace un tiempo un pastor que se quería divorciar y empezó a preparar su iglesia 2 años antes predicando que era separarse o divorciarse. Y a la final, la que salió como mala del paseo fue la sencilla y noble esposa de este pastor, y la que resultó entronada en la iglesia como pastora fue una ramera que cautivó el corazón de este hombre, y este hombre, como era un menso que estaba en una falsa doctrina, pues cayó. ¿Y sabe qué hizo la iglesia? Lo aplaudió. Ay, hermanos, tengan mucho cuidado, hermano, les estaba diciendo el apóstol Pablo. Y es lo que vemos hoy, hermano. Yo escuché un genio, digámoslo así, un parroquianillo de estos, un párroco. Sí, es que, hermano, son hasta innombrables. De verdad. Que decía que cuando el Señor dijo es que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza, el hombre lo que dijo es que Jesús estaba en Samaria y que en Samaria no había hoteles. Entonces, como no habían buenos hoteles para él, entonces, pues obviamente, ¿dónde iba a recostar la cabeza? Pero que si él hubiera estado, por ejemplo, en este tiempo, estaría hospedándose en un 5 estrellas, porque dice que él vino para darnos vida y vida en abundancia. Hágame el favor, el parroquiano. Esos son de los que enseñan: ore por su Ferrari, ore por su casa, visualice, tantas cosas, hermano. ¿Cómo se identifican entonces estos falsos? Escuche, voy a darles rápidamente. Primero, si cuando tú lo escuchas, eso motiva más, te motiva más a tener. Si cuando tú lo escuchas, eso eleva tu ego. Si cuando tú lo escuchas, quieres ser más. Si cuando tú lo escuchas, te despierta codicia, te despierta ambición. Y todo esto disfrazado con algo llamado fe. ¿Y cómo? Reclame las promesas. Si crees, pisa la casa, pisa no sé qué, pisa si sé más, todo lo que pise la planta de tus pies, todo sacado de contexto. Cuando la palabra lo que nos alienta es a servir a Cristo, de ser necesario dar nuestra vida por Cristo, y hasta psicología le han metido a esto, y muchos se jactan, es que somos psicólogos, psiquiatras. Eso es un veneno mortal, hermano. Y termino, en el versículo 5, el apóstol Pablo destaca, hace una apreciación bien importante de la iglesia en Colosas. Dice que tenían orden. Había orden, hermano, buen orden, buen orden. Estaban estableciendo un orden muy especial, y Epafras había aprendido de Pablo y sabía que todo tenía que ser con orden y que se tenía que preservar el orden. Que no era como cada uno quería, que no era la doctrina que cada uno quería, que no eran los hechos que cada uno quería. No, tenía que haber un buen orden. Y mire, no se le haga extraño, hermano, que a esta iglesia, Familias en Cristo, que maneja un orden cuadriculado, rígido, porque somos rígidos, o sea, rígidos es que nos mantenemos firmes, mejor, que somos radicales en el orden, nos tilden de dictadores, desamorados, sin compasión, sin amor, y todos saben por qué, por mantener en orden. No se le haga raro, hermano, que le digan sin amor, porque como todo es un desorden, hermano. Todo es un desorden, porque se dice Cristo y todo es un desorden, hermano. Las vidas de los creyentes son un desorden, sus vidas al interior de la iglesia son un desorden. Basta ver cuando los ponen a todos como a hablar en estas jeringonzas y todo el mundo cae en un éxtasis, es un desorden brutal. Por eso es que los incrédulos dicen: estos están locos. No por lo que hablan, por el desorden que hay. Y por eso a nosotros nos tildan ciertamente de que somos desamorados, sin compasión, sin amor, y todo porque queremos mantener en orden. Incluso hasta nos llegaron a decir que habíamos perdido el fuego del primer amor. Nos dijeron injustos, que no ejercíamos la piedad. Hermano, y el apóstol Pablo, vaya usted a su Biblia,
En Colosenses capítulo 5 dice, en quien están escondidos los tesoros, la sabiduría, el conocimiento, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras, porque aunque estoy ausente en cuerpo y no los conocía, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿En qué consiste la fe en Cristo? Su palabra. ¿Para qué es útil la palabra? Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿Por qué es buena la palabra? Porque te evita la inmadurez. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Y esto para qué? Para que no tengas un concepto más alto de sí mismo, porque el inmaduro se caracteriza por eso. Por eso el apóstol Pablo estaba hablando así en Colosenses. Mañana veremos el versículo 6 y el versículo 7, confiando en el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y bendigo a cada uno de los hermanos que están al otro lado, Señor, conectados, que generosamente destinaron algo más de tiempo, Señor, para esta enseñanza. Pero es muy importante que nos quede muy claro, bendito Rey Santo, Señor, qué es lo que verdaderamente somos en Cristo Jesús. Te doy gracias, bendigo a cada dama que se conectó hoy, se involucró hoy, que también está creciendo, que está madurando, a todo varón que está madurando, que está creciendo, a todo matrimonio que permite que se le instruya, se le capacite, se le enseñe, se le discipline, se le corrija, a cada uno de los que han determinado ciertamente, verdaderamente vivir didascalia, o sea, el ser enseñados. Señor, a cada uno los bendigo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por cada dama, por cada varón, por cada matrimonio que también está permitiendo que madure, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, bendito Rey Santo, como una iglesia madura, Señor, de manera que se nos pueda hablar como a espirituales y no como a niños, simplemente como a bebés, Señor, porque no hay nada más tremendo, Señor, que bebés espirituales. Y esto digo bebés a gente que lleva 15, 10, 5 años, Señor, y aún, Señor, pareciera, bendito Rey Santo, que las viandas le causan indigestión. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados, para mí lo fue, espero que para ustedes también, de gran bendición aprender la palabra. Así que están cordialmente invitados para mañana, Colosenses capítulo 2, y vamos a estar viendo los versículos 6 y 7, qué significa arraigados, por qué el tema de consolidados. Amén. Así que a todos ustedes, a todas ustedes, que el Señor les bendiga, a cada matrimonio que estuvo con nosotros, gracias. El Señor les bendiga. A cada uno que ha determinado ciertamente no solamente ser oidor, sino también hacedor, que el Señor lo bendiga, que le provea ciertamente, que se empodere en el Espíritu para que podamos llegar a ser, bendito Rey Santo, digámosle al Señor, verdaderamente útiles en la obra. Amén. Así que a todos los maduros, pero bueno, los que están creciendo, mejor a todos los que están creciendo, bendiciones. Que el Señor les guarde. Un saludo a todos. Un abrazo, hermano. Y envíenme un abrazo, qué buena falta me hace. A todos ustedes, que el Señor les bendiga. Dios les guarde. A los que estuvieron de otras ciudades, gracias. Muchas gracias. Sigan creciendo. Estamos orando por la plantación de las iglesias. Amén. Estamos orando y creciendo también para plantar iglesias. Así que tenemos ya solicitudes, así que estamos muy juiciosamente orando y trabajando en ello. Así que a todos ustedes, los de otras ciudades, sigan trabajando. Por favor, ganen gente, inviten gente, congreguen gente, para que, ¿por qué no? Llegado el día, poder ir y visitarlos a esa ciudad, poder ir a hacer un evento muy especial que tenga que ver con una enseñanza sobre el método inductivo, ¿no? Cómo enseñamos la Biblia, y después que demos una serie expositiva, puede ser de alguna de las cartas del apóstol Pablo, 2 o 3 días, para ir con un buen equipo en ese tiempo, y ojalá ustedes puedan congregar personas y poder hacer algo bien, bien especial. Amén. Así que oren por eso, estamos orando por eso, a los de otras ciudades, estamos orando por eso. Amén. Y que ustedes sean los canales de bendición, o las damitas que sean las canales de bendición. Dios las llamó también a eso. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.